Bienvenidos a este espacio generado por la Secretaría Distrital de Movilidad para apoyar a los empresarios en el marco de la Red Empresarial de Seguridad Vial. Mi nombre es Johnny Mauricio León, soy ingeniero de transportes y vías, especialista en transporte urbano, con experiencia en la operación de transporte y en consultoría de seguridad vial. En la webinar que vamos a iniciar hablaremos de la importancia del factor humano como factor clave para una operación segura. Para comenzar, vamos a hablar sobre la importancia que tiene el factor humano como uno de los recursos más relevantes en la gestión de la seguridad vial, teniendo en cuenta pues, el factor humano es uno de los principales generadores de siniestros viales a nivel nacional y en Latinoamérica. En este sentido, las áreas de recursos humanos y las personas o líderes encargados de la administración de personas cobran una gran importancia en su compromiso en la gestión de la seguridad vial. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, como lo comentábamos en la anterior sesión, los planes estratégicos de seguridad vial y la gestión de seguridad vial se cae en el error comúnmente de que se concentra en un solo responsable, como es la persona de riesgos laborales o la persona de calidad, y en este sentido es un trabajo conjunto donde hay una corresponsabilidad de todas las áreas que de alguna manera tienen injerencia en los 5 ejes estratégicos de la seguridad vial, como son el comportamiento humano, el compromiso institucional, el factor de vehículos, la infraestructura y la respuesta a emergencias. Una sola persona, aunque tenga muy buenos conocimientos, no puede por sí sola llevar a cabo todas esas actividades si no cuenta con el apoyo y una estrategia colectiva de todas estas áreas que son expertas en cada una en su rol, pero que deben articularse para poder llevar a cabo los objetivos de seguridad vial en el marco del compromiso de la organización. En este sentido, vuelvo a recordar que el factor humano, según estadísticas y como lo hemos visto, es el responsable de gran parte de los siniestros viales. Nosotros en el 2017 tuvimos más de 14.881 heridos y 538 muertes, donde prácticamente podemos decir que en gran medida el factor humano ha incidido en estos resultados. Y cuando hablamos de factor humano no solo nos referimos a conductores, que ese es el otro, digámoslo así, mito que se ha tejido en torno al compromiso del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Nos referimos a todos los actores viales que desempeñan un papel en la movilidad y que están en nuestra organización, como conductores, pasajeros, biciusuarios, conductores de moto y peatones. En este sentido, todos tenemos un compromiso y unas responsabilidades cuando estamos conviviendo en sociedad y nuestra movilidad genera un impacto a todos los demás actores viales. Como les decía, los factores que afectan o que inciden de alguna manera en errores humanos pueden estar dados por los riesgos, una inadecuada percepción del riesgo por parte de las personas, exceso de confianza al pasar la calle, al conducir, al ignorar de pronto la movilidad de los demás actores viales. Cuando soy biciusuario y utilizo audífonos y prácticamente me olvido de mi entorno, el comportamiento está muy marcado por los niveles de tolerancia y también marcado por el estado de salud, el estado físico y mental que incide en una respuesta emocional, puede ser agresiva en alguna situación que se pueda dar en la vía. El conocimiento de las normas también muchas veces la generación de estos eventos se da por el mismo desconocimiento de para qué están las señales de tránsito ubicadas o el conocimiento de las prelaciones viales, la falta de educación vial, como lo comentábamos, porque realmente es un tema en el que hay que trabajar muchísimo desde el área también de personal, que más adelante lo vamos a abordar, más allá de comprometerse a dar unas horas de capacitaciones, que efectivamente esos mensajes que se transmiten en esos espacios sean apropiados por todos los colaboradores dentro de la organización. Entonces,
volviendo a nuestro tema, ¿quiénes son los actores viales de la organización? Nosotros podemos entender que existen peatones, conductores, biciusuarios, etcétera, pero también tenemos unos cargos dentro de la organización, unos grupos de trabajo, que es lo que se determina cuando se está desarrollando la fase diagnóstica. Y aquí hay que desmitificar otro punto, y es que el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo a la Ley 1503, no es solamente aplicable para las empresas que contratan conductores, sino que realmente es para todas aquellas organizaciones donde se tienen empleados que asumen un rol de conducción. En este sentido, yo puedo decir que tengo administrativos, gerentes, directivos que tienen vehículo y que lo usan en misión al servicio de la empresa. Ellos también hacen parte del panorama de riesgos que debemos como empresarios entender. También tenemos, por ejemplo, empresas de mensajería. Muchas empresas dicen: yo aquí no tengo conductores, entonces a mí no me aplica el plan, yo aquí contrato mensajeros y contrato comerciales. Pero el mensajero utiliza la moto y tiene un rol de conducción. Los comerciales utilizan unos vehículos también para hacer sus visitas. Tenemos profesionales en empresas de ingeniería y proyectos, donde a estos profesionales se les asigna un vehículo y lo estamos exponiendo a un riesgo en el momento que le damos ese vehículo para el desarrollo de su labor. Entonces, aquí ampliamos un poco el horizonte y aclaramos que prácticamente todos estos cargos que desarrollan el rol o que tienen el rol de conducción inmerso en sus actividades hacen parte de la gestión que se debe adelantar para vincularlos dentro de las actividades de prevención en materia de seguridad vial dentro de la organización. Y yendo un poco más allá, también podemos encontrar otros actores viales que no están en el ámbito laboral sino extralaboral, que son los que detectamos cuando hacemos el diagnóstico y preguntamos por los desplazamientos casa-trabajo. Este aspecto es importante, aunque podríamos llegar a pensar que no está al control absoluto de la organización, pero el identificar esos actores viales de los colaboradores que llegan al trabajo, así en el trabajo no tengan ninguna facultad de movilización específica, pero que llegan al trabajo en bicicleta, que llegan en moto, que llegan en vehículo, hace parte de esa responsabilidad social de poderles brindar ese mensaje de prevención y cuidado y hacerlos partícipes también de las actividades de la empresa. Porque si bien es cierto, la labor de conducción ya en un ámbito extralaboral no está bajo el control de la empresa, si estas personas tienen un siniestro, de alguna manera van a afectar a la empresa en cuanto a la incapacidad que van a generar estos colaboradores y en cuanto a ese impacto que dicha incapacidad puede generar en los procesos internos de la organización. En algunas organizaciones también se dan casos donde la persona tiene un evento fuera del trabajo y solo espera a que llegue el primer día hábil para presentarse a laborar y manifestar que el evento sucedió dentro de la jornada hábil. Entonces es importante empezar a ampliar ese alcance y de alguna manera hacerle entender a los colaboradores que el compromiso es con su cuidado y con su responsabilidad frente como un actor más de la sociedad. Entonces, para ello, identificamos estos actores viales y desplegamos sus responsabilidades en el ámbito empresarial. Si es un ingeniero que visita proyectos, cuáles son sus responsabilidades como actor vial que deberíamos empezar a trabajar. Si es un comercial que tiene que hacer visitas, si es una persona que trabaja como controlador de tráfico, si es un guarda de seguridad que está trabajando, prestando el servicio de vigilancia en un parqueadero, pues él también tiene una responsabilidad de cuidarse como peatón en el ámbito de su trabajo. Si es un vendedor puerta a puerta, entonces esas responsabilidades son las que hay que empezar a desglosar y introducir dentro del marco de los procesos de selección, inducción y capacitación de personal. ¿Por qué es importante entender esto? Porque finalmente estamos en un ambiente social y cuando se realizan los desplazamientos, llámese por algún motivo laboral o por sencillamente retornar a la casa, hay un propósito de todos estos viajes, el cual puede verse afectado en el momento en que se origine un siniestro. Es decir, que este siniestro donde generalmente se van a ver involucradas dos partes, cada uno tiene unos, por decirlo así, unos compromisos, ¿cierto? Unas responsabilidades que se van a ver afectadas
por este evento que se ha generado. Yo puedo tener un evento en el cual no pueda llegar a mi casa, se puede afectar a una familia porque el ingreso de la familia depende de la persona víctima del siniestro, se puede afectar de pronto el desarrollo de nuestros hijos al poder tener fruto de ese evento limitaciones que les impidan su crecimiento o su inclusión social. Yendo más allá, si yo estoy en un trabajo y no puedo cumplir con las labores asignadas, la empresa va a tener también otro traumatismo. Si soy un líder de proceso y estamos desarrollando un proyecto, va a generarse también otro traumatismo. Si, digamos, la persona afectada es un profesor que genera un conocimiento o un investigador, va a generarse un traumatismo también a la sociedad. Luego empezamos a entender que en ese círculo de ese evento no es más allá de ese impacto y esa situación puntual, se está generando un impacto a la sociedad, el cual va a ser difícil de recuperar. Y en este sentido, pues cobra gran importancia el trabajo de la red empresarial, porque así como existe un impacto que se va creciendo en la sociedad por estos eventos negativos, la red empresarial lo que quiere es unir esfuerzos para que ese impacto que se empiece a generar sea más en sentido propositivo de salvar vidas y que cada empresa empiece a desarrollar también sus propias buenas prácticas y crezca de la mano con sus proveedores, con sus clientes y vuelva a construir nuevas prácticas y de tal manera que multipliquemos esa gestión proactiva de la seguridad vial. En este contexto cabe mencionar, como lo venimos hablando, el tema de la seguridad vial laboral. Realmente, si nosotros acuñamos a la definición de seguridad vial, entendemos que es el conjunto de acciones, estrategias o mecanismos destinados para disminuir los siniestros viales o anular o mitigar los efectos negativos que ellos generan. Pero como estamos en un marco empresarial, pues este compromiso que de alguna manera se vuelve un siniestro laboral asume otra dimensión, y en este sentido hay que tener en cuenta que ese compromiso lo lidera la alta dirección, la organización, y debe estar materializado en unas políticas claras, como lo habíamos comentado, que se puedan cumplir y aterrizar en el recurso humano, no solamente operativo, sino también en el recurso humano de los mandos intermedios, que son claves para de alguna manera hacer ese enlace en el momento que queramos aplicar todas las estrategias y todas las actividades, verlas reflejadas en unos comportamientos seguros y en unos controles que realmente funcionen. Seguridad vial laboral implica que esas estrategias se aterricen a los procesos internos de la compañía, especialmente pues como en este momento estamos hablando del área de gestión humana, es el área que tiene ciertas responsabilidades por proveer un recurso humano seguro y confiable. Y en ese sentido, digamos, pasándonos netamente al tema de conductores, para lograr un conductor 10 hay que revisar esos procesos o esos subprocesos que desarrolla el área de personal en busca de un recurso confiable. Entramos desde la parte de la selección, donde el compromiso de las áreas de recursos humanos es vincular este talento competente, en procesos de inducción, donde hablamos de toda su adaptación al ambiente de trabajo y a la operación de la empresa, en la apropiación de su rol, que es otro factor que hemos descrito como relevante para poder llevar a cabo todas estas estrategias y que la persona las pueda interiorizar en sus procesos de aprendizaje y práctica diaria, y el seguimiento al desempeño seguro como otro factor importante en el marco de la identificación de riesgos asociados al comportamiento humano en el entorno vial. Entonces, entrando en materia con la etapa de selección, y de alguna manera los planes estratégicos de seguridad vial también describen
muy claramente cuáles son algunos aspectos básicos que se deben tener en cuenta allí. Hay que entender, y como lo veníamos hablando en su comienzo, que cuando hablamos de profesiograma, donde es el documento donde establecemos cuáles son los riesgos ocupacionales y en virtud de ello cuáles son las pruebas médicas pertinentes para el cargo, la primera invitación es a que revisemos todos estos cargos que tienen el rol de conducción, ¿cierto? Administrativos, ingenieros, profesionales, que a raíz de este compromiso tienen una exposición, y es claro de determinarlo, a los riesgos de la movilidad, y en virtud de ello debemos introducir en estos cargos cuáles serían las pruebas necesarias que estos recursos deben empezar a cumplir a efectos de ir mitigando esos riesgos y garantizar conductores 10 y conductas 10, por llamarlo de alguna manera. Obviamente el área de recursos humanos ha hecho un gran esfuerzo por contratar un profesional idóneo para su labor, llámese un comercial, llámese un mensajero, mas sin embargo hay unas competencias de movilidad que hay que valorar. Entonces el área de personal o la organización en general deben prestar ayuda para mirar cómo se va a hacer la estrategia para validar esa competencia de ese ingeniero, de ese profesional, de ese mensajero, en términos de las habilidades para la conducción y sus conocimientos frente a los temas de movilidad. Y ahí sale también un resultado importante, porque yo puedo tener buenos profesionales pero malos conductores, que normalmente eso es lo que pasa. Este nivel de competencias hay que irlas desarrollando, y también hablamos de la generación de pruebas de selección teórico-prácticas. Estas pruebas normalmente también se suele contratar en muchas empresas centros de reconocimiento de conductor para que presten este servicio por aquello de la idoneidad, mas sin embargo no se le explica, no se le dice al centro de reconocimiento qué tipo de operación va a desempeñar el colaborador. Pues tenemos casos donde la empresa hace un esfuerzo, paga unas pruebas, el señor le hacen las pruebas en un vehículo liviano y resulta que el señor al final se va a desempeñar en un transporte de carga. Esos son algunos de los temas que suelen suceder, y en este momento pues digamos que el llamado es a que las pruebas deben ser desarrolladas por la propia organización. Si su riesgo vial es un riesgo estratégico, la invitación es a que la empresa desarrolle sus propias pruebas de acuerdo a la naturaleza de su operación, sea la que exija ciertas habilidades en la conducción. En este sentido, hay que buscar la competencia de las personas internas de la empresa, o definir cuáles son las variables que va a tener ese proveedor que preste ese servicio, de manera que sí le aporten a la organización y que estemos seguros que el conductor se está de alguna manera preparando para enfrentar la operación real. Otro aspecto importante aquí es la revisión de los antecedentes, ¿no? Antecedentes de conducción. En este sentido hago el llamado para comentarles que la red empresarial los apoya también en el control de los comparendos y los siniestros de conductores y vehículos, ya que allí se cuenta con la información. Una vez la empresa se inscribe a la red y suministra la información de sus conductores y vehículos, puede inmediatamente obtener acceso a toda esta información periódicamente, donde pueda identificar de alguna manera un insumo para establecer cuáles son los conductores de mayor riesgo y cómo se está comportando la siniestralidad a través de los mapas de calor en las vías principales. Estos antecedentes son claves, y la empresa debe generar una política frente a cuál es el nivel máximo o tolerancia máxima frente a los comparendos. Esto es clave, porque de alguna manera muchas organizaciones exigen que la persona esté al día en su nivel de endeudamiento de comparendos o que tenga los acuerdos de pago, pero no vamos más allá. Y es donde hay que revisar qué tipo de comparendos ha generado esa persona durante su experiencia en conducción, cuáles se pueden llamar como un antecedente de conducción agresiva y cuáles comparendos de alguna manera no son tan importantes, en el sentido de que no representan un antecedente de mala conducción.
dado que en las investigaciones de siniestros viales es uno de los puntos donde se va a revisar el desempeño histórico que trae el colaborador previo al siniestro. Es importante entonces tener claridad de esa política de montos máximos de comparendos, de tipos de comparendos tolerables, considerando además también el tema de la operación específica. Si es una operación a nivel nacional, pues obviamente hay que revisar cómo se está comportando también ese mercado laboral en otras regiones frente a ese ítem en particular. La segunda etapa, que hemos llamado de inducción, es importante hacer un adecuado reconocimiento de los riesgos de estos conductores noveles o conductores que ingresan a la organización. Lo primero que se les debe dar como información es cuáles son los riesgos a los que está expuesta la operación. Es un trabajo que la empresa debe consolidar, pero que también el colaborador debe vivir, debe experimentar, de alguna manera entender en campo cuáles son las circunstancias más comunes que pueden afectar su movilidad, teniendo en cuenta que cada operación es particular. Y ahí es donde hago otro énfasis, porque muchas empresas tienen diferentes tipos de operación, diferentes contextos, en diferentes regiones, y en ese sentido el panorama de riesgos no va a ser genérico y no puede ser igual. Entonces hay que de alguna manera determinar que yo tengo una operación de vehículo pesado, en ese mismo NIT hay una operación de individual de taxis, en ese mismo NIT hay una operación de pasajeros. Entonces cada operación tiene su contexto, cada región tiene su contexto, y es clave que los colaboradores entiendan cuáles son esos riesgos que de mayor o menor medida influyen en esos contextos y se puedan preparar para enfrentarlos durante su día a día. La adaptación de los conductores es importante también acá. En ese proceso no es solamente presentar unas pruebas y automáticamente ya empieza a trabajar, sino que exista una gradualidad a través de procesos de conductores, mentores, de líderes, o también procesos en los cuales gradualmente se vaya exponiendo esa persona en las rutas de menor de dificultad, aumentando su nivel de dificultad en los horarios o periodos de menor afluencia de tráfico, de manera que podamos estar seguros que la persona se está adaptando. Y en ese proceso también hay que definir que el seguimiento de estos conductores nuevos, que generalmente implican un mayor riesgo a la operación, sea exhaustivo durante esos primeros meses, de manera que haya una retroalimentación oportuna y no sea una cuna de malos hábitos que se fomenten durante toda su estadía en la empresa. La capacitación en esta etapa es importante, y a pesar de que es una capacitación de inducción, es una capacitación que se debe actualizar constantemente. Por un lado, con los factores internos de la empresa, producto de los análisis de siniestralidad, de sus indicadores del desempeño y su plan de seguridad vial, debe generarse esa información oportuna, de manera que no estemos dando una presentación rígida todo el tiempo, todos los años, sino que cada vez se vaya actualizando producto de ese aprendizaje colectivo de la organización. Aquí también les quiero informar que la red apoya a las empresas también en cuanto a la divulgación de buenas prácticas y procesos de capacitación que los pueden solicitar para que a su empresa puedan llegar estos formadores y puedan tener también un panorama no solamente del comportamiento interno, sino del comportamiento de la movilidad en el entorno y cómo esto va a afectar las operaciones de las organizaciones. Otro aspecto fundamental que queremos dar a conocer acá es la apropiación de su rol en cuanto al conductor 10, cómo yo apropio todos estos pilares y todas estas políticas de seguridad vial en mi trabajo. Evidentemente hay una brecha muy grande entre cuando a un conductor se le explica cuáles son los pilares de la seguridad vial y cómo él los aterriza o los lleva a implementar dentro de su campo de acción, que es el vehículo y su ruta. Entonces es importante y se sugiere desarrollar unas reglas de oro en las cuales se vea de alguna manera identificado esos 5 pilares dentro de la labor diaria de la conducción, y no solamente en la conducción, sino dentro de la labor diaria como actor vial. Entonces, en el marco del compromiso institucional, que va desde el compromiso con mi cuidado, puedo entender que yo
conozco y cumplo las normas de las políticas de seguridad vial de la organización, identifico y comunico los riesgos, porque lo que se espera es una gestión proactiva desde el mismo personal que está expuesto a riesgo. En el factor humano, cómo yo contribuyo en cuanto a respetar la señalización, aplicar los procedimientos de seguridad establecidos por la compañía, usar el cinturón de seguridad y exigirlo a los pasajeros que estoy transportando. Cómo yo a través de mi comportamiento uso adecuadamente los elementos de protección personal y me aseguro de siempre tomar una conducta asertiva y tolerante en la conducción. Ahí es donde yo voy a tratar de, como empresa, de ver materializadas esas políticas en los comportamientos de las personas. En la parte del vehículo, ¿cuál es el compromiso de ese colaborador frente al cuidado del vehículo, frente a la revisión diaria preoperacional, frente al reporte de cualquier novedad que tenga la unidad de transporte, de manera que nos estemos asegurando de ser cada vez más confiables en la operación? En cuanto a la ruta, ¿cómo yo como conductor me aseguro de tener un desplazamiento seguro? ¿Cómo planifico mis viajes? Si yo sé que tengo que madrugar, yo soy consciente de que tengo que acostarme más temprano y recuperarme para poder prestar un servicio donde yo tenga todos los sentidos activos para desarrollar la conducción. ¿Cómo aplico los estándares de seguridad dependiendo del tipo de operación, los estándares recomendados por la empresa? Cómo estoy yo informándome sobre los riesgos que ocurren antes de realizar mi proceso de conducción, y por último, cómo colaboro frente a las emergencias y reporte de siniestros, cómo actúo frente a estos eventos, si existen algunos protocolos donde la organización me ha dado algunos lineamientos, entonces cómo los estoy cumpliendo. Este es un ejemplo de cómo podríamos de alguna manera hacer más cercano esos ejes de la movilidad a los empleados, en este caso a los conductores, en busca de que se apropien de su rol de conductor seguro. Por último, en el factor importante dentro de los recursos humanos está el tema del seguimiento al desempeño, que es un tema que a veces se va dilatando en el sentido que va cambiando de responsables dentro de la organización, pero finalmente es el factor humano en el cual hay que medir qué tan seguro es su desempeño. Ahí tenemos unas herramientas importantes para hacer el monitoreo al desempeño seguro, no solamente tecnológicas, también tenemos temas de inspecciones, también tenemos temas del manejo de la información. Cada empresa tiene una información, cada área tiene una información, y la idea es poder unir esa información para de alguna manera establecer ese conductor qué tan seguro es. Información de novedades de accidentalidad, información de ausentismo, información de registros de GPS, información, por ejemplo, de multas, de infracciones, de auditorías viales, de manera que yo pueda tener un concepto más amplio del nivel de riesgo que tiene ese conductor y poder generar las alertas tempranas. De esta forma yo puedo ponderar cuáles son mis conductores top y cuáles son aquellos que necesitan un refuerzo especial y ser más oportunos en esas intervenciones. Ese monitoreo del desempeño es clave porque no puedo gestionar algo que no conozco, y el problema que tienen muchas organizaciones es que esta información que les venía comentando está fragmentada, no está unida para generar ese tipo de alertas tempranas. Es importante también en este sentido la gestión del conocimiento, y lo recalco porque muchas veces hablamos de enseñar y otras veces se habla de educar, y es donde hay una gran diferencia entre enseñar a conducir un vehículo donde se tiene claridad sobre las maniobras, sobre los comandos del vehículo, y educar para aprender a conducir un vehículo donde voy más allá para entender cuál es la interpretación que tienen las señales de tránsito, el por qué las debo cumplir. Ahí está una gran diferencia en que los conductores, cuando salen de una capacitación, inmediatamente se pasan un semáforo en rojo o adelantan por donde no es. Entonces, precisamente porque esos procesos de aprendizaje se quedaron en una transmisión de conocimientos sin validar verdaderamente que ese conocimiento se haya interiorizado. Entonces, en esa gestión del conocimiento no solamente es importante esa parte que hablamos
de educar, sino que yo también debo generar procesos que me permitan dentro de la operación validar que esa información que la persona recibió en esos procesos la esté aplicando en la operación real. Entonces la auditoría es clave acá, para eso es que existe la verificación y lo que hablábamos ahora del monitoreo al desempeño, de manera tal que si un conductor infringe una norma, no es el conductor en sí el que ha fallado, sino que también ha fallado la empresa, porque tal vez la estrategia de aprendizaje, las herramientas de enseñanza no han sido las más acertadas para que ese mensaje finalmente llegue. Entonces es también vernos comprometidos en esos procesos de formación, mucho más allá de cumplir unas horas y de cumplir con unos indicadores de personal capacitado. Otro aspecto clave es el liderazgo en la seguridad vial, y está dentro del factor humano, porque muchas veces los jefes de proceso, los supervisores, son los primeros que deberían fomentar esa cultura vial, y muchas veces son los que se quedan por fuera de todos los procesos de capacitación y sensibilización, entendiendo que el gerente en sus políticas tiene unos compromisos claros, a los conductores en sus capacitaciones se le transmiten esos compromisos, pero el que está en la mitad de la cadena, que es el supervisor o coordinador, no ha participado o no se le ha interiorizado estos compromisos, y es el que termina dando una contraorden que finalmente puede afectar la operación. Entonces aquí hay una labor importante de crear esos facilitadores, esos gestores de seguridad vial, donde estos líderes, que pueden ser los líderes de las sucursales, que pueden ser los líderes de cada una de las operaciones, tengan claridad frente a los compromisos de la seguridad vial y sean los ejes fundamentales para aterrizar y para articular el plan de seguridad vial. Pasan muchas organizaciones del ámbito nacional donde el comité de seguridad vial desde el corporativo funciona perfectamente, pero en cada unidad de negocio o en cada sucursal no hay quien articule estas políticas, y es un líder el que debería hacer parte de esa formación de seguridad vial para poder llevar a cabo estas políticas en su sucursal o en su centro de trabajo. Entonces, son realmente multiplicadores de todos los elementos de la seguridad vial, vehículos, comportamientos y riesgos y demás, que hacen parte pues también de esta estructura y de una gestión eficiente de la movilidad segura. Otro aspecto clave es la motivación en este tema del desempeño, la motivación y promoción del personal. De hecho, se comete un error cuando empezamos a trabajar con nuestros conductores o nuestros contratistas mostrando la ley por delante, porque no debería ser así. El compromiso debería ser por la vida, más allá de cumplir unos lineamientos legales, y en este sentido es importante venderle al colaborador el tema de la prevención vial como un tema de bienestar, como una estrategia para que su desempeño sea más eficiente, para que perdure sus propósitos personales en cuanto a lo que está logrando con el bienestar que le proporciona el ingreso de su trabajo. Entonces hay que buscar cuáles son las estrategias más adecuadas en términos de motivación para introducir todos esos controles. Muchas veces las personas se incomodan cuando se hace un control de alcoholemia entre la organización. Entonces pueden ser trabajos más bien como campañas lúdicas, donde igual se hacen los mismos controles pero en otro contexto diferente. O utilizar también el tema de la familia. El tema de la familia es importante porque la estabilidad familiar genera, si no hay un buen ambiente familiar, se van a generar cargas emocionales, que van a influir en sus procesos de conducción y concentración. Entonces ese monitoreo es clave, y más aún si nosotros generamos estrategias de motivación que vinculen a la familia, podemos llegar a tener resultados más sostenibles en el tiempo en términos de comportamientos seguros. Entonces, aquí estamos dando prácticamente estos tips en todo este tema del eje humano, que van más allá o que permiten interiorizar un poco más las directrices establecidas en la ley 1503, volver un tema más práctico y un tema que motive y genere una cultura de prevención vial al interior de la organización. Para finalizar, vamos a comentar los beneficios de estos conductores 10 o de tener esa cultura de comportamiento seguro al interior de la organización. Luego de esta breve explicación de estos tips,
¿Qué podemos lograr? Pues realmente se va a fortalecer la cultura del cuidado y el respeto por la vida. Ese es el principal objetivo que se quiere lograr a través de la red empresarial y a través de las buenas prácticas que generen las organizaciones. Es decir, no focalizarnos en un cumplimiento legal, sino verdaderamente apoyar al cumplimiento del objetivo del Plan Nacional de Seguridad Vial, como es reducir víctimas por accidentes de tránsito y generar esa cultura de comportamiento seguro. Mayor confiabilidad en la operación, en el sentido que podamos tener mejor cumplimiento de cara a nuestros clientes, también en el sentido que los colaboradores se sientan protegidos a pesar de que están prestando sus servicios por fuera de la organización en las carreteras. Aumento de la productividad, lo que conlleva pues la reducción obviamente de los costos generados por los siniestros viales. Permite por otro lado aumentar los márgenes de rentabilidad y de productividad, y más allá también de productividad de la sociedad, al poder tener personas que puedan desarrollar su conocimiento y emplearse, fruto de la disminución de víctimas por siniestros viales, que es sin duda otro de los grandes objetivos, y la mejora continua en la gestión de la seguridad vial, que es lo más importante, hacia donde hay que apuntar. De hecho, en organizaciones donde no hay siniestros viales, el tema no queda ahí, se trabaja en función de los riesgos. Entonces es buscando esa mejora continua en que a través de pronto de los procesos también de investigación de siniestros podamos buscar la retroalimentación, en qué falló nuestro plan estratégico de seguridad vial, en qué falló la gestión, más allá de las causas inmediatas que generaron el hecho, cuál de los ejes dentro de nuestro plan no mantuvo los controles suficientes para que eso se manifestara. Y es donde vemos de alguna manera el saldo pedagógico que dejan estos eventos a la organización, de manera que podamos actuar colectivamente. En resumen, pues ya hemos comentado sobre la importancia del factor humano, que no solamente tenemos el compromiso con los conductores, sino todo aquel que desempeña un rol de conductor, y todo actor vial hace parte también del panorama de riesgos de movilidad que debemos abordar entre las empresas. El impacto que genera la sociedad es algo relevante y por lo cual debemos luchar en materia de prevención, y las buenas prácticas que de alguna manera tenemos que desarrollar en el marco de los procesos de gestión humana de administración de personal, incluyendo también el mensaje que debemos llevar a nuestros trabajadores y a las familias de nuestros trabajadores. Y por último, pues los beneficios que les comentaba de llegar a tener esos conductores 10. Muchas gracias y los esperamos en una próxima sesión.